Y Señor, hoy hemos venido delante de ti en esta noche para alabarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, para clamarte, oh Señor, por nuestra tierra. Hoy nos humillamos, Señor, con un corazón contrito, con un espíritu quebrantado, amado Rey, pidiéndote misericordia, amado Padre, que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros. Hoy colocamos en tus manos, Señor, esta reunión, este culto de adoración. Colocamos en tus manos, Señor, esta palabra que hoy tú nos traes. Que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestros espíritus, que hoy podamos, Señor, recibir el precioso mensaje de tu palabra, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente poder estar con todos ustedes predicando el precioso mensaje de la palabra del Señor. Un saludo muy especial a toda la iglesia en general, a todos mis amigos, familiares, a todas las personas que se están conectando, que están saludando desde el chat. Y hoy quiero hablarles acerca de un tema que he titulado La Iglesia de Cristo en tiempos de pandemia. Y hoy quiero traerles a ustedes un mensaje de arrepentimiento y de esperanza al mismo tiempo. Un mensaje que los profetas del Antiguo Testamento también llevaron al pueblo de Israel en tiempos de crisis, porque la historia de la humanidad ha vivido tiempos de crisis. Desde el principio, cuando el hombre cayó en pecado y toda la tierra fue contaminada por el pecado, han habido situaciones de crisis en la humanidad. Y el pueblo de Israel tuvo situaciones también muy duras, de pandemias, de guerras, etcétera, etcétera. Pero siempre Dios mandaba a sus profetas para anunciarles a ellos un mensaje de arrepentimiento y de esperanza al mismo tiempo. Y ese mensaje es el que yo quiero traerles a ustedes de parte de Dios. Siempre han existido las pandemias, las pestes, como las que hoy estamos nosotros mirando. Siempre la humanidad ha pasado situaciones muy duras de quebrantamiento. Pero nosotros, como iglesia, ¿qué actitud debemos de tomar ante esta crisis? ¿Qué debemos nosotros hacer en medio de toda esta situación? La Biblia nos enseña que la iglesia es la luz y la sal de la tierra. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en medio de una generación perversa y malvada, en donde estamos pasando una crisis tremenda a nivel mundial. Debemos, repito, marcar la diferencia y ser luz y sal en esta tierra, hermanos. Y hoy quiero, ya después de esta pequeña introducción, llevarlos al libro de Amós, del profeta Amós en el Antiguo Testamento. Este profeta vivió en tiempos en donde el pueblo de Israel vivía en opulencia, en tiempos en donde había abundancia.
el pueblo vivía confiado en sí mismo, creían en Dios, pero vivían dándole la espalda al Señor. Era un pueblo que se había acomodado a la buena situación económica, la abundancia, se habían ido tras la avaricia. Y es cuando Dios manda a este profeta, una vez que este pueblo escucha la palabra de Dios, este pueblo no hace caso a Dios y Dios trae juicio a esta nación, a la nación de Israel. Y mira lo que dice en este pasaje acerca de lo que Dios hizo. En Amós 4, 6 al 10, Dios advierte a este pueblo que se vuelvan a Él, pero este pueblo no hace caso. Dios trae destrucción a Samaria, a Israel, a Judea, a toda esta región. Y es cuando aquí Dios, en el libro de Amós, capítulo 4, versículos 6 al 10, dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Aquí encontramos nosotros a un pueblo contumaz y rebelde, que por más que Dios traía juicio sobre ellos, ellos en vez de volverse a Dios en arrepentimiento, en quebrantamiento, se endurecían más y más delante de Él. Dios traía pestes, plagas, hambre, sequías, y con todo eso no se arrepentían. Qué pueblo tan duro. Y hoy en día, en el siglo XXI, ¿cómo miramos nosotros las naciones de la tierra? Como en los tiempos de Noé, comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, la gente en su pecado, en sus avaricias, en sus codicias, viviendo para sí mismos, y no se arrepienten. No se arrepienten. Mire, hace unos meses atrás, ¿cómo estaba el mundo? El mundo estaba funcionando bien en la economía, muchas naciones prosperaban, algunos estaban prosperando, pero de un momento a otro, mire lo que pasó. De un momento a otro todo cambió, en un abrir y cerrar de ojos. Nos vimos envueltos en una situación difícil, tremenda a nivel mundial, que ha conmocionado nuestros corazones. Pero aún así miramos que a pesar de que Dios está trayendo
aflicción al mundo, porque es Dios. Es Dios el que permite toda esta situación para hablarles al mundo y se arrepientan, se vuelvan de su pecado. Pero más que un mensaje al mundo, es un mensaje a nosotros como iglesia de Cristo, en donde el Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, que ajustemos nuestras vidas, que podamos nosotros reflexionar en estos tiempos, mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos nosotros viviendo la vida cristiana, cómo estamos nosotros viviendo estos caminos. Si nosotros, la iglesia de Cristo, estamos viviendo como en los tiempos del pueblo de Israel, en donde este pueblo estaba bien aparentemente, pero de un momento a otro Dios trajo un juicio sobre ellos, pero ellos no reaccionaron. Eso puede ocurrir con nosotros, la iglesia de Cristo. Que Dios pueda traer una disciplina sobre nosotros, la iglesia, y no entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Y una de las cosas que Dios está buscando en estos tiempos para nosotros, la iglesia de Cristo, es un corazón quebrantado, como mirábamos el domingo, donde mirábamos nosotros lo que es un corazón orgulloso y lo que es un corazón quebrantado. Y decíamos que el corazón orgulloso es aquel corazón que vive para sí mismo, independiente de Dios. Es un corazón que siempre menosprecia a los demás, que se cree más que los demás, que juzga a los demás por su condición. Pero en cambio, un corazón humilde es un corazón quebrantado, un corazón que está buscando de Dios. Y decíamos que el quebrantamiento no era un sentimiento producido por un momento de crisis, sino que el quebrantamiento es un estilo de vida en donde nosotros vivimos las 24 horas del día y los 365 días al año humillados delante de Dios, dependiendo de Él, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra debilidad. Mire que en medio de esta situación tan tremenda que está atravesando el mundo, el hombre, por más que ha avanzado en la ciencia, en el conocimiento, se ha visto tan disminuido, tan impotente ante un enemigo invisible que no han podido controlar. Y así de pequeño es el hombre y de insignificante es el hombre. Y eso es algo que nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que entender. Nosotros somos criaturas insignificantes, pequeñas, débiles, que necesitamos de Dios cada día, que necesitamos depender de Él cada día. Estos tiempos que estamos nosotros atravesando es para que nosotros reflexionemos en todo esto y ahora más que nunca nos humillemos delante de Dios, como vamos a mirar en esta noche. Hermanos, el pueblo de Israel, a pesar de la situación difícil que estaban atravesando, no se humilló delante de Dios, no aprendió, no entendió el juicio de Dios, la disciplina de Dios. Nosotros como iglesia de Cristo en estos tiempos tenemos que entender la disciplina de Dios en nuestras vidas y saber que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a estar con un corazón quebrantado delante de Él.
Entonces, aquí miramos al pueblo de Israel, un pueblo que se había vuelto tan insensible y se habían acostumbrado a vivir a espaldas de Dios. ¿Cómo estás tú viviendo tu vida hoy? Te pregunto yo. ¿Cómo estás tú viviendo hoy delante de Dios? ¿Estás viviendo buscando su rostro continuamente o estás viviendo como el pueblo de Israel en la antigüedad, viviendo dándole la espalda a Dios, viviendo un estilo de vida de una persona incrédula? ¿Cómo estás tú viviendo? ¿Qué estilo de vida has adoptado? ¿El de un verdadero creyente con un corazón quebrantado? ¿O de una persona incrédula? Porque si tú has nacido de nuevo, si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, se te tiene que ver en tu vida. Porque la fe sin obras, dijo Santiago en su capítulo 2, en su carta, está muerta. Tú dices que crees en Jesucristo. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Le has dado la espalda a Dios? ¿Viviendo una vida de incrédulo? ¿O realmente estás viviendo una vida buscando su rostro? Porque solamente hay dos grupos de personas en el mundo. Unos que son incrédulos, que viven dándole la espalda a Dios. Al igual que algunos cristianos que han caído del primer amor y que viven como incrédulos y que Dios tiene que disciplinarlos. Y dos, el otro grupo son aquellas personas que están continuamente humillándose delante de Dios con un corazón quebrantado, dependiendo cada día del Señor. Hermanos, esta palabra es una palabra que debe movernos al arrepentimiento. Y esta palabra arrepentimiento es la palabra metanoia en el griego, que significa cambio de manera de pensar. ¿Y qué significa en pocas palabras arrepentirse? Significa en que yo voy por un camino equivocado, dándole la espalda a Dios. Y Dios me habla a través de su palabra. Y cuando yo voy por ese camino que me lleva a la muerte, al escuchar la voz de Dios, empiezo yo a compungirme en mi corazón por el poder del Espíritu Santo de Dios. Me convence de pecado, de justicia y de juicio. Y empiezo yo a voltearme a Dios en un giro de 180 grados. Y empiezo a caminar en pos de Él, porque he cambiado mi manera de pensar con respecto a mí, que soy un hombre pecador, con respecto al pecado, que es algo grave a los ojos de Dios, que nos lleva a la muerte eterna. Por eso, si tú no tienes a Cristo en tu corazón y no te has arrepentido, tú debes escuchar hoy la voz de Dios y no endurecer tu corazón y arrepentirte y volverte a Él de todo corazón. Dios está hablando a la humanidad entera, pero sobre todo a su iglesia en estos tiempos, a través de esta pandemia. Hermano, tú que me escuchas, que ya tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir endurecido? ¿O te vas a volver a Dios? ¿Te vas a rendir a Él? Aquí miramos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y estas cosas han sido escritas
dice el libro de Hebreos, para que nosotros tomemos nota de esto y no sigamos el mal ejemplo de este pueblo, sino que hagamos todo lo contrario. Que en vez de darle la espalda a Dios, nos volteemos a Él y busquemos su rostro, busquemos su palabra, amemos su palabra y le conozcamos cada día más a Él, para que cada día le amemos más y más, hermanos. Usted y yo, una de las cosas que tenemos que hacer es buscarle cada día a Él en este libro, conocerle más. En su alma, en su corazón, en su espíritu debe haber hambre y sed de Dios, de su palabra, de conocerle a Él. No hay cosa más maravillosa que conocer a Dios. Pero el pueblo de Israel no quiso conocerle. Por eso es que dice aquí mismo en este libro que por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Ellos no quisieron conocer a Dios. No quisieron, le dieron la espalda a Dios y quisieron seguir su propio camino. Qué tremendo. Quiero llevarlos también a un pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, pero antes de llegar al versículo 20, vamos a mirar desde los versículos 3 en adelante para ubicarnos un poco en el contexto de este pasaje. Aquí encontramos nosotros a los moabitas, a los amonitas y los meunitas que se habían levantado en contra de Israel y su rey Josafat. Dios permite en su soberanía que estos tres enemigos, que estos tres pueblos grandes con ejércitos fuertes se levanten en contra de su pueblo y de su rey Josafat. Pero, ¿qué hizo Josafat? ¿Qué hizo Josafat ante esta situación? Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Aquí miramos un ejemplo contrario al que miramos en la generación de Amós. ¿Qué hizo Josafat y todo el reino de Judá? En este caso, el reino de Judá, en el reino del sur. Josafat, al escuchar esa noticia de que se habían levantado estos tres pueblos poderosos en contra de ellos, que venían a ellos a atacarlos, Josafat dice aquí que tuvo miedo, tuvo temor. Pero él, antes de huir de su enemigo, antes de salir corriendo, ¿qué hizo Josafat? Josafat buscó a Dios en humillación. ¿Qué haces tú cuando estás frente a una adversidad, frente a un problema que te puede causar temor? ¿Qué hacemos nosotros, la iglesia, en estos tiempos ante una situación como la que estamos viviendo? Obviamente, hermanos, a incrédulos y a cristianos, esto nos ha producido cierto tipo de temor. Claro, ha llegado a nuestro corazón. Pero ¿qué has hecho tú con ese temor? ¿Has seguido en temor, ocultándote de todo este problema, de toda esta problemática? ¿O en medio de esta situación estás buscando de Dios? Josafat se humilló.
buscó a Dios, pero no solamente él como rey, sino todo el pueblo, y pregonó ayuno. Pregonó ayuno. Se humilló Josafat, buscó al Señor. En vez de correr, Josafat buscó refugio en el Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Una de las cosas buenas que las dificultades hacen es que nos empujan a buscar de aquel que controla la tribulación. Cuando estamos en tiempos buenos, hasta nos olvidamos de Dios. Somos malagradecidos, porque eso está dentro de la naturaleza caída, adámica, pecaminosa del ser humano. A veces nos olvidamos de Dios, y cuando vienen situaciones como la que estamos viviendo a nivel mundial, esas situaciones nos presionan para que busquemos a Dios, para que nosotros busquemos a aquel que controla la tribulación, que controla los virus, las bacterias, las enfermedades. Hermanos, todo esto que está ocurriendo no es simple casualidad, es algo que Dios ha permitido que venga sobre toda la tierra para enseñarnos a nosotros, la Iglesia de Cristo, que debemos buscar más de Dios. Antes de esta situación que estamos viviendo, muchos hasta nos habíamos olvidado de leer la Biblia. Casi ni orábamos porque estábamos tan ocupados. Pero ahora Dios nos ha dado todo el tiempo necesario para buscarle más a Él. Y toda esta situación que está pasando lo que hace es humillarnos y hacernos ver cuán débiles y frágiles somos, que no somos tan fuertes como creíamos, y que hay cosas más importantes que el trabajo, que el dinero y que las cosas materiales, que hay cosas más importantes que eso, como es el buscar a Dios, su rostro, buscar su palabra, orar, el poder tener tiempo con nuestras familias, el dar un abrazo, un beso. Son cosas que nosotros extrañamos y que antes no las valorábamos porque la teníamos ahí a la mano. Pero ahora que no podemos hacerlo, las valoramos y nos damos cuenta que hay cosas mucho más importantes que el estar trabajando, que el estar produciendo dinero, que el estar ocupado en las cosas terrenales. Hay otras cosas que son más importantes, hermanos. Nosotros debemos aprender a centrar nuestra vida en Dios, primero que todo. Después de Dios, nuestra familia. Un tiempo con ellos, valorarlos. Algunos de ustedes tienen ahí su familia cerca. En mi caso la tengo lejos. ¿Cuánto no quisiera estar cerca a ellos? Pero no puedo. Ahí uno valora muchas cosas. En tercer lugar, mire, el ministerio, el poder congregarnos como iglesia. Yo he extrañado verlos a ustedes, hacer mis reuniones aquí, en este salón. Y yo sé que ustedes igualmente sienten lo mismo. Son cosas importantes, hermanos, que antes las teníamos fácil, pero que ahora no las tenemos. Y yo espero que después que pase toda esta situación, podamos nosotros cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas, y podamos mejorar, no solamente como seres humanos,
sino como cristianos, y podamos amarnos más y más los unos a los otros, como Cristo nos ha amado. Entonces aquí miramos que Josafat, una vez que se miró ante esta gran amenaza, él se humilló delante de Dios, convocó ayuno, ¿sí? Y mire lo que dijo Josafat a Dios en oración, lo miramos en el versículo 5 y 6, dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, se puso ahí delante de todo el pueblo, en la casa de Jehová, o sea, en el templo de Jehová que habían construido, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aquí Josafat está reconociendo el poder y la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo, el universo, el control de toda su creación, de la tierra, de todos los acontecimientos que han pasado durante toda la historia de la humanidad. Dios tiene el control de cada problema que nosotros estamos afrontando, de cada tribulación. Dios tiene el control de todo. Y eso debe traernos paz a nuestro corazón, saber de que Dios es soberano y que el mismo Dios que ha permitido esta situación difícil, esta pandemia, es el mismo Dios que tiene el poder de guardarnos y protegernos y de proveernos en medio de esta situación. Josafat aquí reconocía la soberanía de Dios. Le expresa en oración estas palabras, hermanos. Y dice el versículo 9, vamos a saltarnos al versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué le dice Josafat a Dios? Señor, si viniere a nosotros espada, castigo, pestilencia o hambre, nosotros nos presentaremos delante de ti. Iremos a tu templo, invocaremos tu nombre y clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Haces tú lo mismo? Cuando estás frente a alguna adversidad, a alguna situación difícil, o ahora que estamos viviendo esto, ¿qué haces tú? ¿Te presentas delante de Dios en humillación, teniendo la seguridad y la certeza de que Él te oirá y te salvará en el día malo? Hay solamente dos grupos de personas en el mundo. Dentro de las iglesias. Unas que cuando vienen las adversidades se quejan. Se quejan. Para todo hay queja. Y otra grupo de personas son aquellos como Josafat, todo Judá, que buscaron a Dios en humillación. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿En qué grupo estás tú? Hermano, no debes quejarte por esta situación que está pasando.
o por la prueba que puedas estar tú atravesando. No debes hacerlo, no te quejes. Más bien, humíllate delante de Dios y búscala a Él de todo corazón, sabiendo que Él te oirá y te salvará, porque Dios es un Dios misericordioso, hermano. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Le estoy hablando de un mensaje de arrepentimiento, pero también de esperanza. Dios nos manda que nos arrepintamos. Y cuando nos arrepentimos, nos volvemos a Dios, hay esperanza, porque en Dios hay misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Hoy tuvimos una misericordia de Dios, mañana tenemos una nueva misericordia de parte de Dios. Todos los días son nuevas sus misericordias. Y eso es lo que debe traernos paz, seguridad a nuestra alma, a nuestro corazón, que a pesar de que el mundo cada día va a ir de mal en peor, yo como iglesia de Cristo voy a estar confiado en el Señor. Porque Él me oirá, Él me salvará en el día malo. Él me sustentará, Él me sacará del hoyo cenagoso, me librará de la peste destructora y del lazo del cazador, como dice el Salmo 91. Por eso no debemos temer, más bien gozarnos, alabar al Señor, y si vienen calamidades a nuestra vida, porque nosotros no estamos exentos de eso. En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. No estamos exentos de que pasemos situaciones difíciles. Nos pueden tocar aún estas enfermedades. Dios puede permitir eso en su soberanía. Él puede hacerlo, pero ¿qué debemos hacer? Si llega a nosotros las calamidades, una peste, una situación dura económica, debemos hacer lo que hizo Josafat, humillarnos delante del Señor y decirle que aunque venga espada, aunque venga castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, o delante de la casa de Dios, o delante de Dios ya en estos tiempos. Delante de Dios nos lo vamos a presentar. Llegó la aflicción, la prueba a mi vida, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú me oyes y que de ti viene mi salvación. Como lo hacía el rey David en el Salmo 27, David decía: aunque un ejército acampara en contra de mí, que me rodeen mis enemigos, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y eso es lo que tenemos nosotros que sentir en nuestro corazón. Exactamente eso que sintió David. Y dice el versículo 12, oh Dios, aquí hablando Josafat, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Miramos nosotros hoy en día cómo el mundo, ante este enemigo invisible del COVID-19, no saben qué hacer. Los gobiernos no saben qué hacer, están confundidos, los mismos médicos, la misma ciencia. Ahora esos ventiladores que estaban utilizando para reanimar a los que están contagiados con esto del coronavirus, descubrieron que esos ventiladores, en vez de mejorarlos, los empeoraban. Los médicos, la ciencia médica, están confundidos, los gobiernos están confundidos.
ante esta situación, hermanos, y así podemos nosotros sentirnos en algún momento ante toda esta situación. Pero ¿sabe lo que dice aquí Josafat? Y reconoce él, dice que porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Nosotros debemos reconocer que somos débiles, que en nosotros no hay tal fuerza para enfrentar situaciones como estas, que las que estamos viviendo. Que el único que puede ayudarnos es Dios. El ser humano se ha creído en su soberbia, que puede hacer muchas cosas, que puede ser Dios y controlar muchas cosas, pero como les decía hace un momento, están confundidos, no saben qué hacer, los gobiernos, la economía va hacia abajo, y el hombre no ha entendido que es un ser débil, que por más que ha avanzado en la ciencia, en el conocimiento, es un ser finito, débil, quebradizo, con pies de barro. Y eso tenemos nosotros que entenderlo como iglesia de Cristo Jesús, hermanos. Nosotros somos hombres débiles, quebradizos, con pies de barro, que podemos equivocarnos, que no podemos contra las situaciones adversas que se nos salen de control. Pero si estamos con el Señor, somos fuertes. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuándo el débil es fuerte? Cuando depende de Dios. Cuando es Dios el que dirige su vida, hermanos. Y quiero también llevarlos a un pasaje, ahí mismo en 2 de Crónicas 7:14. Quiero aclarar algo. Este pasaje de 2 de Crónicas 7:14 fue una palabra que Dios dio a la nación de Israel. No es dado a nosotros la iglesia, pero sin embargo está aquí escrito porque podemos tomar algunas cosas que pueden ser aplicables para nosotros la iglesia. Esto es una promesa para Israel, no para la iglesia en general, repito. Pero hay algunas aplicaciones que podemos tomar para nuestra vida. Y dice aquí en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, note aquí, pero vamos a leer desde el versículo 12, vamos, para que podamos entender un poquito más este pasaje. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Aquí Dios hablando con Salomón. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, ahí está la pandemia, si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare, mira aquí empieza, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este pasaje lo podemos aplicar no para las naciones de la tierra, porque pues no hay ninguna nación en la tierra sobre el cual el nombre de Jehová es invocado. Todo lo contrario, todas las naciones de la tierra alaban y veneran a otros dioses. Entonces podemos nosotros tomarlo para la iglesia de Cristo en estos tiempos, porque esta palabra está dirigida al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que podemos nosotros aplicar en estos tiempos para nosotros, la iglesia de Cristo. Si se humillare mi pueblo, en otras palabras, si se humillare mi iglesia,
si se humillaren, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, que es importante la oración. ¿Cuánto está usted orando? La Biblia dice en el Nuevo Testamento, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Y orando, dice Efesios 6:18, y orando en el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros estamos orando a Dios en el Espíritu? Eso es importante. Y orar y buscar en mi rostro. ¿Qué significa buscar el rostro del Señor? Es buscar su palabra, es buscarlo en oración, es estar continuamente mirando a Dios. El único lugar donde podemos mirar a Dios es en la Biblia. Si buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, es decir, si se arrepintieren de sus malos caminos, si dejan de hacer lo malo, en otras palabras, entonces yo iré desde los cielos, el Señor oirá y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, esta palabra no es aplicable, por decir algo, a Colombia. Vamos a orar para que Dios sane esta tierra. No, porque Colombia no está invocando el nombre de Jehová. No le dan la gloria al Señor. Pero es aplicable para nuestras vidas, para que el Señor, en medio de esta situación, si nosotros oramos al Señor, buscamos su rostro y nos convertimos en nuestros malos caminos, entonces Él nos va a oír, nos va a perdonar y Él va a obrar en su soberanía de alguna manera sobre nuestras vidas para librarnos de todo esto que está pasando. Y si Él permite algo en nuestra vida, aceptarlo con gozo, porque Dios, todo lo que Él permite en nuestras vidas es para bien de nosotros. Entonces, es muy importante que en estos tiempos cultivemos la fe en el Señor, orando a Él, humillándonos cada día más. Y es muy importante que cuando oremos, lo hagamos con fe. Santiago 1, 6 y 7. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que se lo dará. Pero cuando pida con fe. Cuando usted ore a Dios, ¿qué dice aquí? Que debemos orar. Cuando usted ore a Dios, pida con fe. Cuando busque el rostro de Dios, hágalo con un corazón quebrantado. Y conviértase de sus malos caminos, que sea algo verdadero en su vida. Y así, entonces, el Señor oirá nuestras oraciones, nuestros clamores, y Él obrará su voluntad en cada uno de nosotros. Hermanos, quiero terminar con este pasaje de Salmos 105, versículo 4, que dice que debemos buscar el rostro de Dios continuamente. Estos tiempos, como iglesia, debemos estar buscando el rostro de Dios continuamente. Deje de perder tiempo en cosas ociosas, inoficiosas. Deje de ver tanta televisión, tanta novela. Deje de andar tanto en las redes sociales. Deje de mirar tanta basura en internet. Busque más tiempo. Buscar el rostro de Dios. Renueve su mente. Vea estas transmisiones, no se las pierda. Vamos a estar transmitiendo los miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche y los domingos de 11 a 12 del día. Y todos los martes vamos a estar montando videos de estudios sobre el Apocalipsis, de temas proféticos,
carácter escatológico. Todo esto es para que usted reciba esa palabra y esa palabra lo sustente en estos tiempos. Y usted no ande ahí tambaleando en su fe, tambaleando en su incredulidad, ahí no. Más bien, usted pueda estar fortalecido en estos tiempos y podamos todos como iglesia salir adelante. Que cuando todo esto acabe y el fuego de la prueba haya pasado, salgamos más fortalecidos, con una fe más fuerte que antes. Porque no debemos pedirle a Dios que esta pandemia se vaya lo más rápido posible. Lo que le debemos pedir a Dios, Señor, que se haga tu voluntad y que esté el tiempo que deba estar hasta que nosotros podamos producir ese fruto de arrepentimiento y haya un verdadero cambio en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Hoy te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y después de este mensaje puedas tú reflexionar sobre tu vida, sobre tu corazón. ¿Qué clase de corazón tienes? ¿Un corazón orgulloso? ¿Un corazón quebrantado? ¿Cómo has reaccionado tú ante esta situación que nos aqueja mundialmente? ¿Estás viviendo en la fe que es en Jesucristo? ¿O estás viviendo en la incredulidad, lleno de incertidumbres y de temores? Fortalécete más y más con la palabra del Señor. Y hagamos lo que hizo Josafat. Hoy se los digo de todo corazón, hagamos lo que hizo Josafat ante esta situación, ante esta amenaza. Humillémonos delante del Señor, busquémoslo en oración. Busquémoslo cada día más. No nos quejemos, más bien alabemos al Señor cada día. Confiemos en Él, oremos con fe, no dudando nada, porque el que duda no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Hoy el Señor quiere que nosotros vivamos cada día delante de Él con un corazón quebrantado. Oh, si mi iglesia se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, oremos al Señor, busquemos su rostro, arrepintámonos de nuestros pecados para que el Señor escuche nuestras oraciones. Que si hay algo que interrumpe nuestra comunión con Dios, son nuestros pecados. Dios es un Dios santo y es por eso que nosotros debemos tomar con seriedad el pecado. Si tú estás en pecado, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Y si no lo has recibido en tu corazón, abre hoy tu corazón y dile: Señor, perdóname, porque he vivido una vida necia, apartada de ti. Hoy abro mi corazón a ti y decido creer en tu evangelio, que Cristo murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Y que ya no tengo que morir porque Él murió por mí.
resucitando a una nueva vida, para que yo no muera y viva una vida nueva en Él. Señor, te pido que toques el corazón de tu iglesia, que ellos se compongan en sus corazones y se arrepientan de sus malos caminos. Que si alguno le ha dado la espalda a Dios, se vuelva a Dios y busque a Dios de todo corazón. Oh Señor, ayuda en la fe a tu iglesia, que ellos puedan sostenerse firmes ante esta adversidad que todos estamos atravesando y que podamos salir victoriosos de esta prueba. Oh Señor, fortalece a tu iglesia y a todas las personas que están escuchando estas predicaciones, estos mensajes. Oh Señor, ministra a tus hijos y a todas aquellas personas que tienen hambre y sed de ti, de tu palabra, Señor. Abre los cielos, que tu palabra sea tocando sus corazones y que tu gracia sea llenando nuestras vidas. Oh Señor, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del